Llamarle al rectángulo completo, vamos a decirle que es la figura número 1. Figura número 1. Listo, la figura número 1. ¿Cuánto sería la base y cuánto sería la altura de la figura número 1? 20 la base. Correcto, sería aquí base 20. Base 20 y 18. altura 18. 18, ¿no? Base 20, altura 18. ¿Cuánto va a ser el área? 200. Como es un rectángulo, base por altura, 20 por 18, 360. 360, ¿no? Centímetros al cuadrado. Ahora, ¿dónde estaría ubicado el centro de gravedad de este rectángulo? Mitad de la base Mitad de altura. y mitad de la altura, ¿no? Estaría por acá su centro de gravedad. Pero fíjense que aquí la distancia van a ser negativos. Esto de acá va a ser la distancia en Y, distancia Y1. Y este de aquí sería la distancia Y2. X1, perdón. X1. ¿Cuánto sería entonces la distancia X1 y cuánto sería la distancia Y1? X1, ¿cuánto sería? 10. 10, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Fíjense que de Y a la derecha está yendo positivo. Pero el Y1, ¿cuánto valdría y cuánto sería? Sería 8. 9. 9, positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Fíjense que ahora se está yendo hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Entonces va a ser menos 9 centímetros, ¿no? Correcto, fíjense siempre los ejes, ¿no? Siempre estuve en el detalle de los ejes. Muy bien, entonces va a ser menos 9 centímetros. Por lo tanto, aquí vamos a tener X1 va a ser 10 centímetros y Y1 van a ser menos 9 centímetros. Muy bien. Entonces X1 10 centímetros, Y1 menos 9 centímetros. ¿Qué más? Calculemos entonces el momento de inercia respecto de del eje X baricéntrico de la figura 1, momento de inercia de la figura Y baricéntrico de la figura 1 y momento de inercia de la figura XY baricéntrico de la figura 1. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar acá en estos tres? El primero, ¿no? Estos de acá. Es X baricéntrico, Y baricéntrico, XY baricéntrico. Este sería base por altura al cubo sobre 12. Entonces aquí va a ser base 1, altura 1 al cubo sobre 12. El de abajo sería base 1 por altura 1, base la que está al cubo, sobre 12. ¿Y cuánto sería el tercero? 0, ¿no? Para el rectángulo su XY vale 0. Correcto. Entonces calculemos. El primero, base 20, altura 18 al cubo dividido 12. El de abajo, base 20 al cubo por altura 18 dividido 12. Muy bien, ¿cuánto nos daría entonces las inercias? ¿El primero? Muy bien, 9.720. El segundo, 12.000 enter. Muy bien, 12.000 centímetros a la cuarta, ¿no? Es una inercia, a la cuarta. Listo, ya está nuestro análisis de la figura 1. Ahora veamos el análisis para la figura 2. Análisis de la figura 2. La figura 2 va a ser este triángulo que tenemos ahí. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad de un triángulo? Un tercio de la base, un tercio de la altura, partiendo siempre desde el ángulo recto, ¿no? Un tercio acá, un tercio aquí. Aquí estaría el centro de gravedad de la figura 2. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa coordenada? Porque no olvidemos que el centro de gravedad es un punto. Y como todo punto, lleva coordenadas. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto sería la coordenada X2? 20 menos. Más 2 tercios de la altura. Ya, 7 más 2 tercios de la altura. ¿Cuál altura?
8 o 13. El 13. 13, ¿no? Correcto, fíjense, lo que su compañero hace es esto. De aquí hasta acá sabemos que hay 7, ¿no? Ya que 20 menos 13, 7 centímetros. 7 le sumó 2 tercios de 13. ¿Cuánto da 7 más 2 tercios de 13? Porque eso es correcto. ¿Cuánto daría eso? 7 más 2 tercios de 13. ¿7 más 2 tercios de 13? 15.67 centímetros. Listo, 15.67 centímetros. Ahora, ¿cuánto valdría el Y2? Aquí voy a ir anotando. Ahorita. Vamos a ir anotando. X2 nos dio 15,67 centímetros. ¿Cuánto valdría el Y2? ¿Cuánto creen que sería el Y2? 4 más 1 tercio de 8. Correcto. 4 más 1 tercio de la altura, que sería aquí 8. Sería negativo. Y negativo porque va hacia abajo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería 4 más 1 tercio de 8? 1 tercio de 8 es 2,67, 6,67. Muy bien, 6,67 centímetros. Ahora, ¿perdón? A negativo, correcto, porque está yendo hacia abajo. Muy bien, pues aquí va a ser menos todo esto de acá. Y nos daría menos 6,67. Listo, ahora veamos, ¿cuánto sería la base? Porque esto es un triángulo. ¿Cuánto sería la base y cuánto sería la altura? 8 a 6. No, la base, fíjense que aquí la base es 13. Base 13. Altura 8. Correcto. Como esto es un triángulo, podemos hallar sin ningún problema el área de la figura 2. ¿Y cuánto es el área de un triángulo? Muy bien, base por altura sobre 2. Entonces aquí va a ser 13 por 8 sobre 2, sería 4 por 13, 52. 52 centímetros al cuadrado. Listo, ahora vamos a calcular momento de inercia de la figura, pero respecto al eje X para la figura 2, momento de inercia del eje Y, la figura 2, y momento de inercia de la figura XY de la figura número 2. Muy bien, entonces, ¿cuántas serían las fórmulas de esas tres para el triángulo? Lo tenemos acá. Momento de inercia en X de la figura 2, base por altura al cubo sobre 36, sería aquí base 2, ya que es de la figura 2, por altura de la figura 2 al cubo dividido 36. El otro dice que es base al cubo por altura sobre 36, que es lo que tenemos acá. Y finalmente el otro es menos base al cuadrado por altura de la figura 2 al cuadrado sobre 72. Bien, entonces calculemos. El primero, la base dice que es 13. La altura es 8 al cubo sobre 36. ¿Cuánto nos daría esta inercia? Iré anotando el de abajo, base 13 al cubo por altura 8 sobre 36. ¿De primero? 184,89 centímetros a la cuarta. El de abajo, $488.22 centímetros a la cuarta, y el de abajo, bueno, lo voy a anotar, ¿no? Sería menos 13 al cuadrado por altura 8 al cuadrado sobre 72. Menos 450, perdón, menos 150,22 centímetros a la cuarta. Listo, ya tenemos el análisis de las dos figuras, ya que solamente lo hemos partido en dos figuras. Si lo hubiéramos partido en un rectángulo, 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 un triángulo, tendríamos que haber hecho 4 veces este análisis.
Muy bien, ahora sí vamos a aplicar este. Veamos, aquí eso es lo que va a variar. Bien, entonces veamos, dice acá, aplicando las fórmulas de Steiner, para hallar el momento de inercia respecto al eje X, a este de acá, de arriba, de la figura 1, sería momento de inercia en X de la figura 1. ¿Cuánto es el momento de inercia en X baricéntrico de la figura 1? Muy bien, 9720 más. ¿Cuánto es el área de la figura 1? 360. 360 y el Y de la figura 1, menos 9 al cuadrado. Muy bien. El de abajo. Mientras el compañero lo calcula, vamos formulando las demás. Estos dos de aquí. ¿Cuánto sería? Momento de inercia en Y de la figura 1, Y baricéntrico. 12.000 entero. Muy bien. Más área 2, 360. ¿Y cuánto es el X1? 10. Positivo al cuadrado. Bien, el otro. ¿Cuánto es el momento de inercia de la figura 1 respecto al eje XY baricéntrico? 0, ¿no? Más área 1, 360, por X1. ¿Cuánto es el X1? 10. Y el Y1, menos 9. Pero fíjense que aquí la inercia va a dar negativo. Acuérdense de lo que les dije ayer. Estos dos de acá nunca pueden darme negativo. Este es el que puede valer positivo o negativo. Muy bien, veamos cuánto nos haría. ¿Por qué le decía que este nunca va a dar negativo? Fíjense que como esto está al cuadrado, no importa la distancia si sea positivo o negativo, siempre va a ser una distancia positiva. 38.880. Muy bien, 38.880 centímetros a la cuarta. El de abajo, 48.000 centímetros a la cuarta. Y este de aquí sería menos negativo. ¿Cuánto sería este? 32.400 centímetros a la cuarta. 36 por 9, 9, bien, ahora el de la figura 2. ¿Cuánto nos daba? Fíjense, es exactamente la misma fórmula de Steiner. ¿Cuánto nos daba momento de inercia respecto al eje X baricéntrico de la figura 2? 184,89. Muy bien, 89. Más área de la figura 2, ¿cuánto es? 52. ¿Y el Y de la figura 2? 6,67. Muy bien, al cuadrado. Aquí abajo, inercia en Y baricéntrico de la figura 2. 488,22. Muy bien, área 2, 52. ¿Y el X2? 15,67. Muy bien, 15,67 al cuadrado. Y el último, este de acá, momento de inercia de la figura 2 respecto a sus ejes X, Y baricéntrico. Menos 150,22. Muy bien, menos 150.22 más área de la figura 2, 52. X2, 15,67 y Y2, menos 6,67. Muy bien, veamos cuánto nos dan las inercias. ¿El primero? 2.498,31 centímetros a la cuarta. El segundo, $13.256,36. 76, muy bien. Centímetro a la cuarta. Y finalmente el tercero. Este va a ser menos. Menos 4.544,68 centímetros a la cuarta. Listo, que ahora lo último que queda sería la suma de inercias. Ahora, suma de inercia es algo relativo, porque no siempre se suma. Van a ver en este ejemplo.
Pregunto, si hubiésemos querido hallar el área total de la figura, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Según esta lógica. Sumar. Correcto, hubiera sido el área del rectángulo 1 menos el área de la figura 2. De esta misma fórmula nos guiamos para decir esto. Inercia en X de inercia en X de toda la figura sería la inercia en X de la figura 1 menos la inercia en X de la figura 2. Inercia respecto al eje Y de toda la figura sería momento de inercia de la figura 1 en Y menos momento de inercia de la figura 2 respecto de Y. Y finalmente, momento de inercia XY de toda la figura sería el momento de inercia de la figura 1 respecto a XY menos momento de inercia de la figura 2 respecto a XY. Fíjense que toda la fórmula de inercia, al fin de cuentas, es como una variación, es como una variante de la fórmula para las áreas. Entonces, aquí va a ser momento de inercia en X de la figura 1, 38.880, menos momento de inercia en X de la figura 2, 2.498,31. El otro, momento de inercia en Y de la figura 1, eso es 48.000, menos momento de inercia de la figura 2 respecto de Y, 13.256,76. Y finalmente el último, ese nos dio menos 32.400, menos, este de acá es negativo, así que va a ser menos 4.544.68. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos habían dado las inercias XY y XY de esta figura de aquí? Perdón, 36.881. 36.381. Muy bien, 69 centímetros a la cuarta. Muy bien, el segundo. 34.743. 34.000. 743.24. Muy bien, punto 24. Y finalmente el tercero. Menos 32 centímetros a la cuarta. Listo, entonces de esta forma calculamos las inercias. Fíjense que inercia no solamente se puede hacer para suma de áreas, sino también para restas. Ahora la pregunta, ¿por qué creen que dio negativo la inercia XY? Y les voy a dar un truco cuándo va a darles negativo y cuándo les va a dar positivo. Todo está aquí. En esto de acá, cuando hablamos de los argumentos, cuando hablamos de la unidad número 1. Si tenemos un elemento que se encuentra aquí en el primer cuadrante, su coordenada X y Y, ¿cómo van a ser? ¿Positivas o negativas? Positivo, ¿verdad? Acá, segundo cuadrante, el X y el Y, ¿van a ser positivos o negativos? Negativo. Negativo el X, correcto, está yendo a la izquierda, y Y positivo porque va hacia arriba. El tercer cuadrante, ¿cómo es la cosa? Negativo los dos, correcto, negativo, negativo. Y el cuarto cuadrante, en X positivo y en Y es negativo. Fíjense que en la fórmula de Steiner se multiplica X por Y. Pregunta, ¿cuánto me da si multiplico positivo por positivo? Positivo. ¿Cuánto me da si multiplico positivo por negativo? Negativo. ¿Cuánto me da negativo por negativo? Positivo. ¿Y cuánto me da positivo por negativo? Negativo. Negativo. Entonces, fíjense en este detalle. Si ustedes tienen una figura que se encuentra en este cuadrante,
le aseguro que su inercia XY va a dar positivo. Si se encuentra en el segundo cuadrante, ¿cómo daría su inercia? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Si está en el tercer cuadrante, va a dar positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿no? X por Y, negativo por negativo, positivo. Y acá, si está en el cuarto cuadrante, ¿cómo daría? Negativo. Negativo. Ahora, ¿en qué figura, en qué cuadrante está, fíjense, este rectángulo? En el cuarto. En el cuarto, ¿no ven? Está en el cuarto, está aquí. Aquí es donde se está apoyando. Entonces, es por eso que su inercia XY dio negativo. ¿De acuerdo? Ese es un consejo que yo les puedo dar, ¿no? Más o menos para que se guíen cuándo les da positivo y cuándo les da negativo. Si me hubiera dado positivo, ahí ya sí me hubiera asustado, porque no es coherente, digamos, con